Buenas, bienvenidos a este ejercicio de la sección de funciones. Estamos haciendo el ejercicio 1, que básicamente nos dan funciones finitas, nos dan relaciones finitas y tenemos que determinar si son funciones o no. Para eso nos definieron conjuntos de partida y de llegada finitos, es decir, tenemos el conjunto X que tiene 3 elementos, el 1, el 2 y el 3, y el conjunto Y que tiene 4 elementos, el A, el B, el C y el D. Básicamente, lo que tenemos que decir es si estas relaciones son funciones. Para eso vamos a tener que determinar si cumplen unicidad y existencia, que es lo que nos está diciendo acá el ejercicio. Lo que nos dice es, si hay que determinar si son o no funciones, y si no lo son, decir qué es lo que falla, si la unicidad o la existencia. Recordando, la unicidad era que para cada elemento del dominio, es decir, para cada elemento el 1, el 2 y el 3, tiene que haber como máximo un elemento, ¿sí? Entonces, acá vemos que no se está cumpliendo la unicidad porque el 1 tiene relaciones con dos elementos, con el A y con el B, ¿sí? Así que esa es la forma de verlo en la relación. También vamos a ver que hay formas de verlo de manera gráfica, que son la representación matricial y el diagrama de Venn. Así que vamos a utilizar estas representaciones gráficas de las relaciones para terminar de entender qué es lo que quiere decir unidad y qué es lo que quiere decir existencia. Y la existencia es que básicamente todos los elementos del dominio tengan relación con alguien de la imagen, ¿sí? Del conjunto de llegada. Así que vamos a utilizar la representación matricial para ver si esta relación cumple o no unicidad de existencia. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que la representación matricial es muy parecida a las matrices de la matriz de adyacencia de grafos, básicamente porque las representaciones se pueden analizar como un grafo. Pero bueno, nos vamos a quedar en la matriz, le vamos a poner un 1 si el elemento de la fila y la columna están relacionados, y un 0 si no lo están. Entonces, vamos a poner 4 unos porque hay 4 relaciones. 4 pares ordenados que pertenecen a la relación. Tenemos el 1A, o sea que acá iría un 1, el 1B, después tenemos el 2C y el 3D. Esto se mueve, no está tan bueno, pero no importa. Y todos los demás son ceros, ¿sí? Porque no están relacionados. Entonces, ¿cómo vemos si esta relación es función? Bueno, básicamente lo que vamos a tener que hacer... desapareció el cero. Ahí está. Básicamente lo que vamos a tener que hacer es fijarnos a la altura de las filas, porque lo que tenemos que analizar es si se cumple unicidad de existencia en el dominio. La fila del 1. ¿Cuántos unos hay? En la fila del 1 hay dos unos, ¿sí? Está este 1 de acá y este 1 de acá. ¿Existen unos en la fila del 1? Sí, existen. O sea que se está cumpliendo existencia. Sí se cumple existencia, pero como existe más de un 1, no se está cumpliendo unicidad. ¿Ok? Entonces, la unicidad no se cumple, unicidad no, pero existencia sí. En realidad, para determinar que sí se cumple existencia, tenemos que ver que en todas las filas haya por lo menos un 1. Y vemos que en todas las filas, en la del 2 hay otro y en la del 3 hay otro, en todas las filas se cumple que hay al menos un 1, entonces esta relación sí estaría cumpliendo existencia, lo que no estaría cumpliendo es unicidad. Y eso se ve analizando las filas de la representación matricial. La otra forma de verlo gráficamente es el diagrama de Venn. El diagrama de Venn me pone dentro de unos óvalos el conjunto de partida y el conjunto de llegada, y básicamente tengo que unir con flechas a los elementos relacionados, ¿sí? Entonces voy a unir al 1 con la A, al 1 con la B,
al 2 con la C y al 3 con la D. Y básicamente, para determinar si hay existencia, tenemos que ver que salga al menos, que salgan flechas de todos los elementos, al menos una flecha. Y eso se cumple. Así que este diagrama también nos dice que la existencia sí se cumple, porque todos los elementos del dominio tienen al menos un elemento relacionado en la imagen, pero la unicidad no se cumple de vuelta porque el 1 tiene dos flechas saliendo de él, y lo mismo que vimos en la representación matricial, que habían dos unos en la fila. ¿Ok? Entonces esta relación F no es función, porque no cumple unicidad. Vamos a ver la B, cómo se comporta. Bien, en la B nos dan esta relación, que solo tiene tres pares de elementos relacionados, y hagamos la matriz, la representación matricial. Tenemos que el 1 está relacionado con el B, el 2 está relacionado con el C, y el 3, perdón, con el D. Y el 3 está relacionado con el C. Bien, todos los demás son ceros. Entonces, vemos fácilmente que esta relación sí cumple unicidad y sí cumple existencia. Cumple unicidad porque tenemos un solo 1 en cada fila. ¿Sí? Tenemos este de acá y este de acá. Me sigue agrandando la tabla. Es muy incómodo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, unicidad sí y existencia también, porque todos tienen al menos 1. Si hubiera más de un 1 por fila, no se cumpliría unicidad, y si no hubieran unos en alguna fila, no se cumpliría existencia. Después también vemos que en el diagrama de Venn podemos observar lo mismo. Tenemos una flecha para cada elemento, y ningún elemento tiene más de una flecha. ¿Ok? Entonces, ahora, una vez que supimos que esta sí es función, vamos a poner que función sí, porque cumple las dos condiciones al mismo tiempo, tenemos que determinar, creo que había que determinar el dominio y la imagen. No, pero bueno, lo vamos a hacer igual. ¿Quién sería el dominio de esta función? Son todos los elementos del conjunto de llegada que tienen una relación. Para que sea función, el conjunto de partida y el dominio tienen que coincidir porque todos tienen que tener relación. Así que, en este caso, el dominio sería todo X. Y la imagen serían todos los elementos del conjunto de llegada que tienen al menos un elemento relacionado en el dominio. ¿Ok? Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el diagrama de Venn se ve fácilmente que los elementos que están relacionados son estos tres. No le llega ninguna flecha a la A. Entonces, el dominio va a ser el conjunto de, la imagen, perdón, va a ser el conjunto de la B, la C y la D. ¿Cómo vemos eso en la matriz? En la matriz vamos a ver quiénes pertenecen a la imagen porque son las columnas que tienen al menos una flecha. ¿Sí? Así que en este caso, la imagen también sería B, C y D, que son, no me deja, bueno, no importa. Son las columnas que tienen al menos un 1. La A no tiene ningún 1 y por lo tanto no pertenece a la imagen. Fíjense que la A no tenga unos no implica que esto no sea función, porque mientras todos los elementos del dominio tengan 1, es decir, todas las filas tengan un 1, se está cumpliendo unicidad y existencia. Bien. Así que bueno, esta es una forma gráfica que funciona cuando tenemos relaciones finitas, para terminar de comprender si se está cumpliendo unicidad y existencia. Nos vemos en otro video.